con la clase del día de hoy. Vamos a ver la última parte del cálculo de los estados de oxidación. ¿Sí? Aquí simplemente vamos a aplicar ecuaciones químicas, ¿no? ¿Sí? Por favor, ubicarse en la página número 110. ¿Ya? Aquí, ¿qué nos indica? Dice, cuando el estudio de un tema específico requiere que se note la carga aparente o estado de oxidación de un elemento, se escribe como superíndice, inmediatamente junto al elemento y correspondiente a un valor acompañado de un signo positivo o negativo, excepto el valor de uno en cuyo caso solo se coloca el signo positivo o signo negativo. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir con esto? Básicamente, cuando los elementos están solos, ¿sí? Su estado de oxidación es cero, ¿sí? No es negativo y no es positivo, ¿no? Tenemos que ver esta situación, ¿sí? Cuando digo están solos, ustedes saben que si solamente tenemos de esta manera aluminio, ¿sí? Su estado de oxidación va a ser cero, ¿sí? Pero en caso de que este aluminio esté de esta manera, Al2, ahí básicamente ya viene a ser un compuesto, ¿no? ¿Sí? O una molécula, ¿sí? Esto quiero que entiendan. Una sola cosa es solamente estar como elemento y otra cosa ya formando o estar varios elementos químicos dentro de este, ¿sí? Entonces, en este caso, ahí puede ser negativo o puede ser positivo, ¿sí? Entonces, vean, hay que tomar en cuenta esta situación, ¿no? Dice, cuando los elementos presentan varios estados de oxidación, como en el caso de los metales de transición y varios de los no metales, se puede calcular su valor estableciendo una sencilla ecuación matemática basada en una suma algebraica entre todas las cargas aparentes conocidas. Dice, si la molécula es neutra, la suma de las cargas aparentes será igual a cero. Si la molécula es un ion, la suma de las cargas aparentes será igual a la carga del ion. Y ahí nos pone un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Nos pone el ejemplo del nitrato de estroncio. ¿Sí? Entonces tenemos este nitrato, ¿no? Que es SrNO3,2. ¿Sí? Entonces nos pone este ejemplo. ¿Sí? Es el nitrato de estroncio. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a ver primeramente en el cuadrito de abajo, ¿no? Siguiendo la secuencia. El estroncio, ¿sí? ¿Cuál es la valencia del estroncio? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿cuál es la valencia del estroncio? Más dos. Ya es más 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí tenemos tres elementos, el estroncio, el nitrógeno y el oxígeno. ¿Sí? En caso de la valencia, ¿no es cierto? Armando esta ecuación, ¿no es cierto? Dice 2. ¿Ya? Como es positivo, ¿no es cierto? 2 más es igual a 2. ¿Ya? Entonces, de aquí sale, ¿no es cierto? Este numerito que está en el libro. ¿Sí? Del número de valencia. En el caso del nitrógeno, solamente vamos a utilizar como variable. ¿Sí? Entonces ponemos nitrógeno. ¿Sí? ¿Cuántos nitrógenos estarán dentro de la fórmula? Ya, señorita Camille. Astudillo, 2, ¿no es cierto? Este 2 me afecta al oxígeno y al nitrógeno. ¿Ya? Entonces, aquí viene a ser básicamente, ¿no es cierto? 2X. ¿Ya? ¿Y cuántos oxígenos? 6. Exactamente. Oxígenos son 6. Pero aquí hay una salvedad. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? -2.
¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, estamos trabajando con valencia del estroncio, valencia del oxígeno. ¿Sí? Entonces ahí 6 menos 2. ¿Cuánto me da aquí? Igual a menos 12, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora sí hacemos la ecuación. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría aquí? 2 más 2x más menos 12. ¿Sí? Es igual a 0, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Y aquí sería 2x es igual a 10. Entonces, x es igual a 5. ¿Ya? Es simplemente, ustedes saben más que mí las ecuaciones matemáticas, ¿no? ¿Sí? Simplemente es reemplazar los valores. ¿Ya? Entonces, el valor de oxidación de esta sustancia es 5. ¿Ya? Entonces, más 5. Toda esa sustancia, ¿sí? Equivale a más 5, ¿no? Entonces, ese es el valor de la oxidación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, me van a sacar la oxidación de la siguiente sustancia. H2SO4, ácido sulfúrico. A ver, veamos qué tan rápido me sacan ustedes del paralelo anterior. Ya les di esta clase, hicieron rapidito, ¿no? Tenemos HSO, ¿sí? Señor Vargas, señor León, Franco, Campoverde, Chipuzzi, Llanes, Zárate, Pillajo, Monta. Van a salir de clases, ¿no? No les veo. En este caso, el hidrógeno va a trabajar con valencia más 1, ¿no? Valencia positiva. ¿Alguien que ya haya sacado?
¿Alguien, por favor? Nadie. ¿Sacaron o no sacaron? Señorita Estudillo, ¿ya sacó? Me salió 6, pero no sé. A ver, Digamos. veamos. ¿Cuánto puso aquí? 2 y la valencia más 1. O sea, 2 por la valencia más 1. Que te da 2, ¿no es cierto? Aquí me da 2. Aquí el no metal viene a ser la incógnita, digamos así. Y aquí, ¿cómo pusiste? 4 y menos 2 a la valencia menos 2. Y Menos me da 2. menos 8. Ya, muy bien. Menos 8, ¿no es cierto? Entonces me le queda aquí 2, 2x, ¿no? 2x más x más menos 8, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto me da el resultado? Camila. Según yo me dio 6, pero no sé. 2x más menos 8, ¿no es cierto? ¿Sí? X es igual a 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque este viene con este, ¿no? Más 2 menos 8 menos 6. Más por menos da menos, ¿no? ¿Sí? Entonces me da menos 6. Entonces, x es igual a 6 porque pasa a positivo, ¿no? De lo que está negativo pasa a positivo. Sí, entonces esta sustancia, ¿no es cierto? Su número de oxidación es 6. ¿Ya? Muy bien, señorita Astudillo, me hace acuerdo al final del, de la unidad, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Sí? Dice reacciones de transferencia, electrones, oxidación y reducción. ¿Sí? Entonces aquí simplemente es para reducir una ecuación, balancear una ecuación, igualar una ecuación química. ¿Sí? Entonces, una ecuación química necesariamente debe balancearse, como ustedes pudieron ver en algunos casos, ¿no? ¿Por qué se debe balancear? Porque simplemente cuando no hay este balanceo, ¿no es cierto? La ecuación química no sale. O también se puede neutralizar, ¿sí? ¿Qué es el balanceo? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los compuestos químicos, ¿no es cierto? Que en algún momento nos faltan más átomos de ácidos o más moléculas de ácidos o más moléculas de hidróxido, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es balancear la ecuación, ¿sí? La neutralización, en cambio, es que cuando hacemos la reacción química, siempre nos va a dar como resultado moléculas de agua.
Eso metas en su cabecita. La neutralización nos va a dar como resultado estas moléculas de agua. Dentro de las reacciones químicas tenemos algunas, ¿no? Redox, deformación, descomposición, sustitución, doble sustitución, ¿sí? Combustión, reversibles, irreversibles, endotérmicas, exotérmicas. Entonces, todo este tipo de ecuaciones debemos nosotros, ¿no es cierto?, de balancear, de igualar o neutralizar, ¿sí? Cuando hablamos de igualación de ecuaciones, tenemos reacciones no redox y reacciones redox. ¿Qué significa esta palabrita redox? Significa óxido reducción, ¿sí? Ya vamos a hablar prácticamente de este tipo de ecuación, ¿no? ¿Sí? Ustedes pueden ver en la página número 113, ahí dice reacciones de oxidación y reducción, ¿sí? Estas son las famosas reacciones redox. Pero para entrar a este tema, por favor me van a consultar los siguientes términos, ¿sí? Primer término, ¿qué es oxidación? ¿Qué es reducción? ¿Ya? ¿Qué es un agente oxidante? ¿Y qué es un agente reductor? ¿Ya? Necesitamos saber estos 4 términos. Por favor, consultar. Pero básicamente relacionado con química, ¿no? Lo que van a ver en otras cosas, reducir, ¿sí? Por favor, tienen que ser relacionado directamente con química. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Ustedes pueden ver en la imagen del libro de la página 112 unos tornillos. ¿Qué les indica esa imagen? Que están oxidados. Ya, ¿no es cierto? Que están oxidados. ¿Sí? Pero ese tornillo tiene, o mejor dicho, presenta algún tipo de destrucción. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? Hagan el análisis. Porque de esto depende, ¿no? Este proceso que entiendan, el proceso de oxidación y de reducción. Una cosa es oxidar y otra cosa es reducir. Otra cosa es destruir, ¿no? Pero el proceso de oxidación sigue al proceso de destrucción. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Para que me entiendan ustedes. Ese tornillo, ¿no es cierto?, está amarillento. ¿Sí? Eso es oxidarse. Digamos que esta es una puerta de un carro. ¿Ya? Tiene la ventana. ¿Sí? Y aquí tiene un hueco. ¿Sí? Se han visto ustedes, ¿no? Como los metales, si tenemos una plancha metálica, ¿qué pasa con esa plancha metálica? Cuando le dejamos a la intemperie. Primero pasa por ese proceso de oxidación, ¿no? ¿Sí? Se hace amarillenta, ¿sí? Le dejamos, sigue a la intemperie este proceso, ¿y qué pasa? El metal se hace como papel, ¿no es cierto? Y posteriormente yo aplasto eso y se hace un hueco. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Del proceso de oxidación pasa al proceso de reducción. En este caso, hablando de los metales, estos comienzan a destruirse. ¿Ya? Más o menos para que me entiendan una idea, ¿no?
que en química lo que quiere decir estas situaciones. Como dice King en el libro, cuando los átomos cambian su estado elemental para formar parte de un compuesto o cuando transitan de un compuesto a otro compuesto en las diferentes reacciones químicas, pueden ocurrir tres posibilidades. El elemento mantiene su estado de oxidación cuando pasa de una sustancia a otra. Un ejemplo, esto ocurre en las reacciones de, bueno, eso vamos a ver después. La otra, el elemento aumenta de su estado de oxidación, en cuyo caso dice que sufrió una oxidación. Entonces aquí dice, hierro aumenta el estado de oxidación de 0 a 3. La tercera dice, el elemento disminuye su estado de oxidación, en cuyo caso se dice que sufrió una reducción. ¿Sí? Entonces vean, en estos casos simplemente tenemos que entender, ¿no es cierto? Aumentan, cuando hablamos de estado de oxidación, es en la valencia, en otros disminuyen, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Por mediante de este proceso o de que se llama el método redox o de oxidorreducción. Me supongo que ustedes irán de haber visto algo de esto en el año anterior con el compañero Paz, porque eso es parte también de la materia del primer año, ¿no? Entonces creo que algo ya saben sobre este método de óxido de reducción. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Vieron algo o no vieron? ¿No? Bueno, porque después tenemos que ver la estequiometría, ¿no? Que ahí también vamos a ver ya fórmulas químicas, mol, molar, en fin. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿No? Bueno, la próxima clase, por favor, necesito que sepan qué es oxidación, qué es reducción, qué es agente oxidante y agente reductor. ¿Sí? Entonces ahí vamos a quedar, por favor, para la próxima clase. Necesito que conozcan esos conceptos. ¿Sí? Entonces, bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego, ¿no?